Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM. La radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. La gran marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, en donde se configuran algunos escenarios que no solo es la conmemoración del Día del Obrero y del Trabajador ecuatoriano y mundial, sino también un conjunto de pedidos, un conjunto de manifestaciones que llevan a concluir que este 1 de mayo será muy decisivo en las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Nos encontramos ya con Edgar Zarango. Sí, Cristian, justamente nos encontramos con el representante justamente ya para iniciar la charla de la CTE y delegado de la 103 conferencia de la OIT y el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios por 2 periodos consecutivos. Nos encontramos ya para empezar esta segunda parte del diálogo sobre hacia dónde va esta gran marcha, hacia dónde va este descontento popular que justamente se está dando, no porque así es la vida, ¿no? Es porque, como habíamos mencionado, hay temas que ya preocupan a la gente. La gente está insegura, ya no quiere salir a ningún lado, las mujeres sobre todo, ni siquiera pueden pisar la esquina ni subirse a un taxi. Uno no sabe si va a salir
y va a regresar a su casa. El tema del desempleo es bastante preocupante. Hay personas que uno se escucha, va hasta 4 años sin trabajo. Ya no son algunos, son bastantes personas que no tienen trabajo, ¿no? Entonces, es algo que ya está preocupando a la gente, que está canalizándose hacia esta gran marcha. Así es que nosotros justamente queremos trasladar esta primera gran pregunta a nuestro segundo invitado, el señor Edgar Zarango, presidente de la CTE. Señor Zarango, bienvenido nuevamente a este espacio. Y pues, ¿cuáles son las acciones que se van justamente a realizar para este 1 de mayo? Y cuéntenos qué va después también de este 1 de mayo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que se va a pedir a la gente? ¿Qué es lo que se va a pedir, perdón, al gobierno? Se va a pedir correctivos, y de no darse esto, ¿hacia dónde va esta gran marcha por parte de las agrupaciones justamente sociales? Muchas gracias, Cristian, Juan Carlos. Un saludo a todos los que nos siguen a través de esta prestigiosa radio, emisora online. Mire, para nosotros como Confederación de Trabajadores del Ecuador, el 1 de mayo constituye una gesta histórica, una conmemoración a hechos en donde la clase obrera hizo prevalecer sus principios de clase, sus principios encaminados justamente a que los derechos sean establecidos, a que sus derechos sean justamente la base principal para seguir apuntando hacia otros objetivos. Porque si nosotros tenemos un principio de clase que es justamente los derechos de los trabajadores, los derechos a la organización, los derechos a organizarnos individual y colectivamente, y en ellos, en base a ellos, a buscar conquistas para aquellos que en la historia de alguna manera hemos conseguido y tenemos un trabajo adecuado. También la misión histórica que tenemos como trabajadores y representantes de las organizaciones sindicales clasistas es cómo buscar un mecanismo que hoy en día, en el caso particular del Ecuador, cerca de 6,5 millones de desempleados y subempleados deambulan por las calles, y que nos corresponde a nosotros mejorar esos derechos de aquellos que ya tienen ese privilegio al trabajo, pero también buscar una alternativa para poder dinamizar la economía y poder llevar un sustento diario, un pan diario a nuestras familias. Señor Zarango, gracias nuevamente por atender la invitación del programa Argumentos. La marcha que se está organizando a nivel gremial en el 1 de mayo, ¿cuáles son, digamos, que la lista o la lista, llamémosle así, de pedido al gobierno nacional para que justamente mejore las condiciones obreras aquí en el país? Es la misma plataforma desde hace 136 años, en donde los héroes de Chicago de alguna manera buscaron una salida a través de las calles, y que fue esta justamente controlada y rebatida a sangre y fuego. Es la misma demanda de los héroes del 15 de noviembre, que este año justamente estamos celebrando el centenario. Es la misma demanda por mejores condiciones de vida, por un salario digno y adecuado, por una jornada en donde los trabajadores tengan derecho justamente al descanso y al sano esparcimiento. Es la misma demanda en donde los poderes oligárquicos siguen justamente acumulando inmesurablemente cantidades de capital en detrimento de la clase obrera y de los trabajadores, en donde las flexibilizaciones laborales en el mundo, y nuestro país no es la excepción, han permitido justamente que la oferta y la demanda vaya en detrimento de la fuerza laboral que somos los trabajadores. Es la misma demanda en donde nosotros queremos justamente, una vez que los estados corruptos han permitido una serie de situaciones adversas a los pueblos, es la misma demanda en donde nosotros creemos que hay que dar un paso inmediato desde la lucha reivindicativa a la lucha política, porque como ustedes y el doctor Andino lo manifestaba hace un momento, el Ecuador sufre de una gran
desinstitucionalidad. El otro día yo tuve el privilegio de que ustedes me invitaran a una entrevista y yo le manifestaba que para arrancar en la recuperación de un Estado nacional firme como en nuestro país, necesitamos de seguridad jurídica, o sea, de una reinstitucionalidad. Entre ellas está una seguridad jurídica laboral, está una seguridad jurídica social, una seguridad jurídica ambiental, una seguridad jurídica de tributación, una seguridad jurídica que nos permita justamente de defensa del consumidor. Nadie sabe hoy en día con qué precio nos encontramos de la noche a la mañana, producto justamente de que no hay un sistema de control en el país que nos permita justamente tener nosotros una seguridad para poder llevar un pan diario a nuestras familias. Esas son las demandas que hoy en día justamente no se ha hecho nada, y el sistema capitalista, que es el sistema justamente al que nosotros consideramos es el principal adversario, es donde hay que buscar los mecanismos adecuados que nos permitan justamente ir incidiendo en esta democracia que tenemos, pero seguir incidiendo sustancialmente. Señor Sarango, un poco yendo al meollo del tema, ¿qué se le va a pedir al señor presidente Guillermo Lasso? Obviamente estamos viendo que no hay trabajo, estamos viendo que se intenta inclusive pasar normativas en el legislativo que muchos han mencionado que atentan justamente contra los derechos de los trabajadores. Por otra parte, no hay trabajo. Hay millones de personas que se encuentran sin trabajo, que no tienen cómo llevar su sustento diario a sus familias. Y pues, como lo decía el doctor Andino en la primera parte de la entrevista, ¿ustedes también pensarían, luego de esta manifestación que se va a realizar el 1 de mayo, optar por una vía como la revocatoria del mandato al presidente Guillermo Lasso, si es que no hay una respuesta positiva por parte del gobierno para corregir, rectificar y un poco pensar en lo que mencionan, escuchar lo que dicen la ciudadanía, los trabajadores? ¿Cuál sería su posición? Juan Carlos, la plataforma de lucha sigue siendo la misma. Los gobiernos, cada uno en su turno, han hecho tabla rasa de las leyes y de la Constitución. Nos anunciaron una Constitución para 300 años y 3 meses después ya fue mutilada. Es decir, en este estado, en este estado que no favorece en nada a los pueblos ni a las organizaciones sociales, lo que nos corresponde justamente es buscar alternativas y salidas. La plataforma de lucha sigue siendo la misma, mejores condiciones. Hoy también hay que incorporar la gran corrupción que existe a todos los niveles. La Asamblea Nacional ha caído en lo peor durante los últimos 30 años, es decir, una Asamblea Nacional que no sirve para nada. Se acondicionan los asambleístas a mayorías móviles en donde permiten justamente no una gobernabilidad, le están permitiendo al señor presidente de la República una desgobernabilidad. Entonces, en ese sentido, le corresponde al gobierno nacional hacer los correctivos que le corresponda en su calidad de primer magistrado, no caer en esos chantajes de medianoche, entre gallos y medianoche, en donde permiten justamente la aprobación de leyes a beneficio de unos cuantos sectores, al beneficio de unos cuantos sectores políticos. Mire lo que se permitió hoy en día con esta llamada, el habeas corpus, en donde el sistema de justicia, es de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, no juega nada frente a un juez de pacotilla que se permitió dar habeas corpus y con ello permitiendo justamente que más provoque justamente desazón en el conglomerado nacional. Esas situaciones deben parar. Esas situaciones el señor presidente de la República tiene que tener, como manifestaron algunos ratos, lo suficientemente pantalones para poderse fajar frente a un Estado en donde él conocía bajo qué régimen, bajo qué sistema tenía que gobernar, no en base a chantajes. La principal situación que hoy conmueve al país o se debate el país es una inestabilidad total. Usted, como manifestaron hace un momento, no puede salir a la calle a comerse un pan, a comerse una salchipapa, porque puede ser víctima enseguida de los sicariatos y sobre todo de la violencia organizada. Todo ello invita entonces a no caer en chantaje, sino a saber demostrar
Primero, el liderazgo por el cual fue electo hace un año y que hasta el momento no ha pasado nada en ningún aspecto. En ese sentido, creemos y nosotros estamos convencidos de que la consulta popular es la base fundamental para poder justamente definir y que el pueblo ecuatoriano defina esta consulta popular. El doctor Andino manifestaba, deben ser las organizaciones. Efectivamente, nosotros tenemos esa capacidad de conducir a un importante conglomerado social, pero hay un importantísimo conglomerado de indecisos que es necesario la participación adecuada de las organizaciones para poder enrumbar a todo ese conglomerado ciudadano que se encuentra indeciso y piensa que con la venida del señor de Bélgica o con la venida de otros o el recrudecimiento de un modelo mucho más profundo como el sistema capitalista permiten o creen que va a ser la salvación. Aquí solo el pueblo salva al pueblo, estimado Cristian y estimado Juan Carlos. En ese sentido nos corresponde y tenemos esa gran responsabilidad histórica de saber conducir con propuestas claras, firmes, hacia el horizonte que quiere el país. Señor Sarango, usted acaba de manifestar que estarían apoyando o apoyarían una consulta popular. Hablamos de una consulta popular dirigida por el gobierno, una consulta popular planteada por este colectivo llamado Voces por la Democracia, una consulta popular planteada por ustedes mismos o a su vez una revocatoria del mandato, porque a veces nos podemos confundir entre una consulta popular y una revocatoria de mandato. ¿A cuál de estas instancias es la que ustedes apoyarían? Una consulta popular nacida de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, a aquellas que sentimos a diario justamente el desazón que está viviendo el país, la desazón de una política en donde no permite justamente horizontes para ningún ecuatoriano. No una consulta nacida de un sector que ya lo conocemos, amañados como siempre. De hecho, en ese sentido, lo que estamos llamando nosotros es justamente a que el pueblo ecuatoriano, a que los ecuatorianos avancemos a un punto de inflexión en donde decidimos continuar en lo que estamos viviendo o decidimos de una vez avanzar en la construcción de un estado diferente. En eso la participación ciudadana va a ser muy importante, estimado Cristian y Juan Carlos, porque de hecho se trata de romper esquemas, viejos esquemas que permitieron justamente por debajo hablar en nombre del pueblo y una vez que estuvieron en el poder, hacer tabla rasa de los derechos, de los pocos derechos que tenemos como ecuatorianos y como trabajadores. Doctor Sarango, bueno, un poco voy a permitirme unos segunditos a saludar por parte del equipo de Ecuatorial FM a las personas que nos están justamente escribiendo, que son gente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador CT, que están mandando saludos, a Galita Cabrera, a Janet Rubio, a Vivi Báez, a Jessy Tamayo, a Plaza Pico Patricia, Jaime Edgar Rubio, Jaime Edgar Rubio, gente que justamente nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales y que están expresando su sentimiento, ¿no? Mencionan que debe haber cambios ya en el país, en el rumbo del país, que se respete los derechos laborales y del pueblo y de los derechos, por supuesto, de los trabajadores. Son los saludos y las expresiones de nuestros internautas en este momento. Doctor Sarango, ¿qué pasa de no darse estos correctivos por parte del gobierno? Decía doctor Mauro Andino que le preocupa que esto desemboque ya no en alternativas legales. La una es la revocatoria del mandato, la otra la consulta popular para poder viabilizar y justamente corregirle de la manera legal lo que está sucediendo en el país. Pero ¿qué pasa si es que no hay correcciones, si es que estos sicariatos van en aumento, si es que el gobierno en vez de gestionar, de accionarse, de atacar con políticas públicas lo que está sucediendo en el país, continúa buscando enemigos, continúa echando la culpa a otras instancias, a otros personajes políticos?
y continuar confrontándose en vez de unidad, trabajar por políticas públicas que beneficien al país. ¿Usted también le preocuparía justamente que esto desemboque en un estallido social, que las calles se vayan calentando y puede darse un octubre de 2019, algo que claro que preocupa a muchas personas porque esto desembocaría justamente también en temas de afectación económica, pero ¿qué sucedería si el presidente se empecina en no hacer nada? Juan Carlos, voy a partir de lo que usted propuso al inicio de la pregunta. Nosotros te hemos presentado un plan alternativo y hemos manifestado públicamente al gobierno nacional ser recibidos para que en base a ello poder manejar procesos que impliquen justamente la participación y coparticipación de las organizaciones en los procesos justamente de reinstitucionalidad del Estado. Por decir, si se trata de la política laboral, existen un sinnúmero de organizaciones que han presentado un proyecto de código de trabajo o de nuevo código de trabajo. Nosotros creemos que hay una base histórica en el actual código y que es necesario justamente incorporar nuevas modalidades de contratación. Hay que buscar una salida justamente en lo que yo me refería al inicio de la entrevista, cómo incorporar un ejército grande de desocupados y subempleados a la economía nacional, en donde se capitalizaría también la seguridad social o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está en terapia intensiva. Pero ello no ocurre. Nosotros creemos y consideramos justamente que en el derecho que nos asiste a todos los ecuatorianos y en el derecho que le asiste al primer personero de la República, abrir esos diálogos con resultados. Porque yo decía hace un rato en una entrevista, yo ya voy a cumplir 60 años y 60 años de vida hemos pasado en mesas de diálogo. Hemos pasado dialogando y la situación del país cada día más abajo. Entonces es necesario que nosotros, como yo lo he manifestado, hacer un mea culpa y avanzar justamente a un punto de inflexión que nos permita construir un Estado diferente o seguir enterrándolo en el subterfugio a un país que tanto le costó a nuestros antepasados construirlo y llevarlo a la situación en la que estamos. Esta irresponsabilidad jurídica, esta irresponsabilidad política pasa por esos sistemas concentradores de capital que justamente en momentos de indecisiones se aprovechan de tantas cosas para nosotros involucrarnos o llevarnos a la división. Es importante entonces que las organizaciones sociales tengamos una plataforma única nacional, avanzar en la construcción de una plataforma única nacional que pueda llamarse de salvación nacional o de recomposición nacional o de reestructuración. El nombre no importa, pero lo importante es el objetivo que nos permita justamente ser el contrapeso a un modelo que ya por iniciativa o por inercia está caduco y caído. Doctor, señor Sarango, está sucediendo justamente en estos últimos meses que un sector de los trabajadores se ha reunido por varias ocasiones con el gobierno nacional justamente para delinear los cambios, las reformas al código laboral, entre otros. Su gremio específicamente también forma parte de estos conversatorios. ¿Qué resultados hay de estos conversatorios? Cristian, usted lo ha manifestado. ¿Qué resultados hay de estos sinnúmero de conversatorios, mesas de diálogo? Nada. Entonces, nosotros no somos partícipes de llegar justamente a diálogos sin resultados. Nosotros hemos propuesto una hoja de ruta mínima que nos permita en acuerdos mínimos ir alcanzando algunos resultados, como le decía la propuesta de código laboral. En cuanto a la seguridad social, nosotros hemos manifestado y somos claros que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que volver a ser una entidad autónoma dirigida por los trabajadores, estimado Cristian y Juan Carlos, porque no es el sector patronal es el que más aporta. Al contrario, el sector patronal, producto de la enorme riqueza que generamos, la fuerza de trabajo que somos los trabajadores, son los que hacen las aportaciones. En conclusión, nosotros somos los doble aportantes. Entonces, ahí es donde nosotros creemos
que al menos, que no sea el delegado del presidente, que al menos esa presidencia del Consejo Directivo del IES sea rotativa y que permita a los trabajadores manejar la autonomía que le corresponde y que no se convierta en caja chica de ningún gobierno. No es posible que antes de hace 15 años atrás existían 12, 13 mil trabajadores y hoy existen 42,000 trabajadores en el IES, producto justamente de estas políticas nefastas que se generaron en la década pasada. Con ello, ¿qué le quiero manifestar? Que es importante hacer una reingeniería institucional en el IES, que los servicios de salud para cuales fue creado el IES vayan en beneficio de los trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores que les toca esperar 3, 4, 5 meses para poder tener una atención médica especializada. Cuando ya llega el día de la cita médica, le dicen que vuelva a insistir porque su cita ha sido reprogramada. Es decir, ¿qué seguridad le puede dar a un trabajador nuestra entidad que subsiste y vive por los fondos de los aportes de los afiliados? Todo eso nosotros creemos de que hay que ir buscando una salida, un camino adecuado. ¿Cómo podernos poner de acuerdo y valga la redundancia en un gran acuerdo nacional para la generación de trabajo, empleo digno, seguridad social, capacitación, formación, profesionalización? Eso es lo importante que nosotros creemos, que el Ban Ecuador se constituya en una entidad justamente para los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, para aquellos que deambulan por las playas justamente pidiendo al chulco el dinero para ellos poder justamente vender sus ceviches en las carretas. El Ban Ecuador tiene que ser eso. La Corporación Financiera Nacional tiene que servir para reactivar la economía nacional para los medianos empresarios, para los medianos productores del campo y la ciudad. Es decir, necesitamos de una decisión política nacional y eso se lo puede lograr a través de un gran acuerdo por la generación de trabajo, empleo y sobre todo por una soberanía nacional en donde no existan justamente direccionamientos para favorecer a tal o cual estado en detrimento del nuestro. Perfecto, doctor. Señor Sarango, estamos ya por finalizar el programa. Hemos escuchado valiosos aportes tanto de nuestro primer invitado, doctor Mauro Andino, que nos ha dado justamente estas alternativas, qué es lo que se podría venir a partir de este 1 de mayo, el tema de la revocatoria específicamente, y también con el señor Edgar Sarango, representante de los trabajadores del país, justamente nos estaba manifestando cuáles son estas peticiones que se le van a realizar al gobierno nacional en este 1 de mayo y unas alternativas que también convoca y que trae a colación el señor Sarango es justamente la consulta popular. Para finalizar, señor Sarango, un último mensaje para este 1 de mayo que usted desearía justamente realizarlo al gobierno nacional y a los compañeros trabajadores. Manifestarles a todos los compañeros y compañeras, trabajadores del país, que no perdamos el objetivo. Si bien es cierto, existe una gran campaña nacional justamente para poder trastocar estos objetivos propuestos, objetivos históricos, nosotros tenemos la razón, porque tenemos una concepción de clase, una concepción de cambio en función de los países. Respetamos como más todas las posiciones de nuestras organizaciones fraternas. Los invitamos a ponernos en un gran acuerdo nacional con propuestas mínimas que nos permitan avanzar a futuro con pasos firmes y al gobierno nacional manifestarle de que está en su cancha. No estamos nosotros en el poder de decidir, sino en la cancha del gobierno para que pueda tomar las decisiones políticas adecuadas y enrumbar al país para donde nosotros lo elegimos hace un año. Sobre lo otro, manifestarle al pueblo ecuatoriano que nosotros estamos justamente levantando propuestas firmes. Ello no implica que no estemos en las calles. Nosotros estamos con propuestas y también estamos con un pie en las propuestas y con el otro pie en las calles, porque así debe de ser. Nosotros tenemos una independencia de clase firme, sólida, tenemos una concepción filosófica que nos ampara y nos guía y en base a ello seguimos construyendo este gran sueño que es justamente el poder para los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y les deseo a ustedes también
Un feliz 1 de mayo. Gracias, señor Sarango, por sus palabras. Y bueno, está en las manos justamente de la ciudadanía ecuatoriana en tomar decisiones trascendentales justamente para mejorar nuestras condiciones. Un fuerte abrazo, señor Sarango. Hasta una próxima ocasión. Y Juan Carlos, bueno, esta semana veamos qué nos depara la coyuntura nacional, puesto que aquí todos los días siempre hay algo que hablar. ¿Qué dices, Juan Carlos? Así es, Cristian, en el país alguien decía, al menos aquí no nos vamos a aburrir. Todos los días podemos ver que lamentablemente se puede escuchar, se puede ver en noticias temas de asesinatos, de qué es lo que está preocupando a la gente, a confrontaciones entre políticos, lamentablemente sin atacar el tema de fondo, sino siempre culpando a otros sobre las responsabilidades que se deben tomar por cada uno de los políticos, confrontaciones entre gobierno, Asamblea Nacional, en fin, no hay, aquí no hay para aburrirse, mi estimado Cristian. Lo que sí, para una reflexión y que yo he venido escuchando en varios extractos de opinión pública, en varios extractos sociales, es que hay preocupación inclusive a nivel internacional por lo que está sucediendo aquí en el país, ¿no? Estados Unidos está viendo muy de cerca lo que va a suceder justamente acá en el Ecuador, en el país, este 1 de mayo. Todo está en ver qué es lo que sucede este 1 de mayo, cuál es el nivel de descontento para justamente tomar acciones, ya no a nivel solamente grupal, gremial, ciudadano, sino inclusive internacional. Se puede hablar de varias vías, de la revocatoria ciudadana por parte de la ciudadanía, la revocatoria del mandato, y otra vía también sería la revocatoria del mandato a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, como te había mencionado, Cristian, esto justamente depende de lo que suceda el 1 de mayo. Hay que ver cuál es el nivel de descontento que justamente se va a manifestar en ese día, y que pues nosotros estaremos atentos para poder analizarlo con otros invitados el siguiente día lunes. Estimado Cristian, antes de darte la palabra, pues agradecer también a los internautas que nos han estado escribiendo. Tenemos varios mensajes, muchos mensajes desde Balsar, desde Manabí, todos justamente expresando su deseo de que el país se enrumbe nuevamente y de que termine esta ola de inseguridad y que haya soluciones para, como decía el señor Sarango, representante de los trabajadores, que haya un mecanismo para nuevamente dar trabajo a esta gran masa de ciudadanos que no tienen en este momento empleo. Esto es lo que podría manifestar al cierre de este programa, estimado Cris, y deseándoles un excelente día y a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos que nos escuchan, y pues siempre atentos a lo que está ocurriendo a cada instante, a cada hora en nuestro país. Así es, Juan Carlos. La situación socioeconómica y política de nuestro país está en la mirada de muchos sectores a nivel nacional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Justamente lo que le decía, está en las manos del pueblo ecuatoriano, justamente el tomar estas tan importantes decisiones en si continuar con este estatus de vida, o pedir cambios radicales al gobierno nacional, o simplemente cambiar de estructura política y de gobierno. Bueno, todo eso veremos cómo se va desarrollando en el transcurso de los días de esta semana y del próximo mes, que iniciamos el domingo justamente con una marcha a propósito del Día del Trabajo. Juan Carlos, un fuerte abrazo a la distancia, y amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del mundo. Este fue el programa Argumentos, conducido por su amigo Cristian Salinas y mi amigo también y colega Juan Carlos Figueroa. Hasta la próxima semana. A propósito, el 2 de mayo, que cae el lunes, es feriado en nuestro país. Probablemente por esta ocasión el programa podría ser trasladado al martes. Con todo,
estén atentos a nuestras redes sociales para que sepan si vamos a emitir el día lunes mismo un programa o el martes. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Tengan un excelente día. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.